como les decía, la prueba va a ser la semana de vuelta del interludio. Yo lo que tengo acá como interludio es la semana del 13. ¿Estoy bien? En la próxima semana. ¿Está bien? Sí, profesor, está bien. Ya, entonces la siguiente, el 20 y el 21 tendríamos clase, el 20 y el 21. Yo la quiero hacer el 21, para que se la lleven. Ya, entonces el 20 voy a hacer clase y el 21 también. Y ahí le voy a pasar la prueba. ¿Y Entonces, cuándo estaríamos entregando el 23, 24? sí, mira, depende de cómo cuando la haga, ahí voy a saber cuánto podrían demorarse para que no ser tan, que no complicarlo mucho. O sea, yo quiero que aprendan, entonces, para obligarlo un poco a leer, tengo que hacerle hartas preguntas, pero me complica mucho revisar, me pasó el año pasado, el semestre pasado, que hice muchas preguntas. Ya vieron ustedes la prueba número 1, muchas preguntas, entonces después me cuesta mucho revisarla. Profe, yo le preguntaba porque por lo menos yo el miércoles tengo clase la mayor parte del día. Entonces Ya. le preguntaba si era 23, 24. No, yo creo que les voy a dar 2 días, debería ser, pues para que tengan 2 días. Si hay un día que está muy complicado, el siguiente. ¿Ah? Si incluso lo ideal, pero bueno, es otra cosa, pues darle por ejemplo, un trabajo de una semana a otra, pero es que es lo mismo, si siempre van a estar ocupados, siempre. ¿Ah? Entonces, bueno, ya. Entonces, vamos a ir por esta. Les tengo que enviar la clase, se la envío por el chat. A ver, el chat no, aquí. Este es el chat, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, les mando esta. Ahí, ¿les llegó? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿de qué se trata la clase de hoy día? Hoy día yo le puse un nombre que a lo mejor les puede llamar la atención, reglas del arte. Eso es un término que se usa mucho para definir como que los temas generales, los temas que dominan un poco nuestro quehacer, digamos. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya. Entonces, hoy día vamos a atacar las reglas del arte, que son todos temas generales, incluso contratos, porque es importante. Los costos, la gestión del riesgo, eso es importante. Con el riesgo van los contratos, porque los contratos presumen de que hay quienes se asumen el riesgo, ¿ya? Y las fuentes de información, para que vean que hay harto fuentes de información. ¿Ya? Esto siempre uno debería tenerlo presente en todo tipo de actividades, en todo tipo de actividades profesionales, de todo tipo, uno debería siempre tener esto asociado. Esta foto la tomé de Google, o no me acuerdo dónde, porque tenía este título, decía un túnel con historia oscura. Resulta que aquí murió mucha gente durante la construcción. Entonces eso hace que uno se pregunte, bueno, ¿cómo se hace para evitar eso? Tanto los costos, porque los túneles siempre se disparan los costos, y para que no haya muertos. Entonces, en los costos. En los costos está incluido el financiamiento, los terrenos, las exploraciones que hablamos,
la licitación, la ingeniería, la construcción, el impacto en el entorno, la operación, la mantención y los accidentes. Son hartas cosas. ¿Ya? Fíjense que estos son costos de los metros. ¿Ya? Estos son costos en Londres. Fíjense que está el costo 375 millones de dólares por kilómetro. 156, 155, en Lisboa 118, en Madrid 30. En Santiago, los túneles de estación cuestan 13 millones de dólares y el metro en general, con estación y todo, 100 millones. Esos son valores generales. ¿Ya? El costo por metro lineal de túneles en carreteras en Chile, ¿ya? Depende de las características, longitud, emplazamiento, equipamiento. Sin embargo, se estima un costo por kilómetro de aproximadamente 15 millones de dólares. Esto lo saqué yo de la página de Vialidad Chile. Si pues tengo un orden, 15 millones de dólares. En el caso de acá, de Madrid, la razón detrás de los bajos costos fue la gestión, que resultó extremadamente ágil. Se decidían cosas en 24 horas. Un método de solución de conflictos oportuno. Fíjense que los conflictos ya son parte del tema. Y apropiada selección de los métodos constructivos. O sea, si uno hace eso antes de partir, se resuelven muchos problemas. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí hablan de full face, frentes abiertas, selecciones de máquinas tuneleras, etc. Eso es interesante, porque ya no, se fijan que no están hablando de revestimiento, de carga, no están hablando de otra cosa, estamos hablando de conflictos. Dice, de acuerdo a Hook, el costo de excavar y soportar túneles en roca de mala calidad entre 6 y 16 metros sin considerar revestimiento y exceptuando TBM es, fíjese, $1.000 por metro, más 600 por la distancia, menos, no, este es el diámetro, por el diámetro menos 6. ¿Ya? Un buen soporte, un buen mínimo soporte, 3.000. Costos promedio, 5.000. Mal terreno, 7.000. Con fallas, 9.000 y tanto. Entonces, otra forma de estimar costos, muy rápida. El riesgo. ¿Qué es el riesgo? Vamos a poner aquí, la incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre sugiere la falta de capacidad para estimar una variable que no puede ser determinada con precisión. El riesgo, sin embargo, de forma general es conocido como el producto de la probabilidad de un acontecimiento por sus posibles consecuencias. O sea, el riesgo se define así. Es una forma como objetiva de definir el riesgo. Es la probabilidad por la consecuencia. ¿Ya? La mayoría de las veces en evaluación de riesgo, la probabilidad y la consecuencia están sujetas a incertidumbre. Esta incertidumbre, sin embargo, en el caso de un túnel depende del tiempo, ya que antes de la construcción hay muchos factores inciertos relativos a las condiciones del terreno. Sin embargo, cuando el túnel está terminado, las condiciones serán perfectamente conocidas. O sea, hay un tema de en qué momento estamos haciendo la evaluación de riesgo. El riesgo en obras subterráneas puede llevarnos a fallos de consecuencias catastróficas, especialmente en zonas urbanas. Eso hay que tenerlo muy claro. Ello debido a que los fallos de la estabilidad de la excavación pueden afectar inevitablemente a los edificios situados en superficie. Eso ya lo vimos en alguna presentación. Como ejemplo claro, en España se recordarán los dos colapsos de Barcelona. El túnel de la línea 5 en el 2004 y la cochera en el 2005. Este tipo de accidentes son sin duda los más llamativos, pero en realidad la industria de la construcción de túneles se enfrenta a los riesgos financieros que son más frecuentes. Existe una gran mayoría de proyectos que se exceden los costos y plazos habitualmente, o sea, fíjense que estos son las referencias. La construcción de túneles demanda altas capacidades en un entorno lleno de incertidumbre, donde la gestión de riesgo no es una opción, sino una necesidad. Entender la incertidumbre ayuda a entender el riesgo, y esto último nos ayuda a tomar decisiones en los entornos complicados. El riesgo se debe analizar en todas las etapas del proyecto y construcción. En el prediseño, durante la etapa de diseño,
Se establece una política de riesgo, criterio de aceptación del riesgo, una evaluación cualitativa y un análisis detallado de los temas de interés. Durante la fase de licitación y negociación, los requisitos que van a llevar los contratos, la evaluación del riesgo en la valoración de las ofertas, las cláusulas de riesgo en los contratos. Y en la construcción, la gestión de riesgo del contratista y la gestión de riesgo de la propiedad. Y la coordinación entre propiedad y contratista. Durante la construcción, que es cuando ya se pone la mayor cantidad de plata, siempre hay una pelea entre la propiedad y el contratista. ¿Ya? ¿Quién se queda con el riesgo? ¿Quién asume el riesgo? En la primera fase, la responsabilidad de establecer una política de riesgo y de llevar a cabo una primera evaluación es de la propiedad. Ahí ya estamos estableciendo, ya, en la primera fase es de la propiedad. En la segunda fase, los contratistas potenciales deberían hacer uso de técnicas de gestión, aunque el principal responsable es todavía la propiedad, en la segunda fase. Y en la tercera fase, la principal responsabilidad pasa a ser del contratista, donde tiene que establecer un sistema de gestión efectivo. La propiedad debería supervisar y participar en este trabajo, incluso evaluar y mitigar riesgos no cubiertos por el contratista. ¿Ya? Entonces hay un traspaso de riesgo. Identificación del riesgo. La identificación de los riesgos en los diseños y durante la construcción es una tarea esencial en los proyectos de túneles. Para poder tener un lenguaje común con todas las partes son la propiedad, proyectistas, consultores, constructores, aseguradores, etc. Es importante que la propiedad redacte un documento que establezca la política de riesgo, donde incluya el alcance, los objetivos y la estrategia. Aquí están los alcances, los objetivos y la estrategia. ¿Qué significa cada uno? Los tipos de riesgo que deberíamos tener considerados, así explícitos. Riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo lesiones y en el extremo muerte. ¿Ya? Riesgos para la seguridad y salud de terceras personas. O sea, primero la gente de la empresa o del cliente, luego la gente externa. Riesgos para propiedades de terceros, especialmente estructura, edificio existente. Riesgo para el medio ambiente, incluyendo medio ambiente acuático, terrestre, polución, todos los daños a la flora y fauna. Riesgo para la propiedad en forma de retrasos. O sea, esto es para el cliente. Que se retrase el proyecto, entonces el cliente no puede operar. Riesgo para la propiedad en forma de pérdida financiera o gastos adicionales. ¿Ya? Eso es aumento de costo. Estamos hablando de todos estos riesgos. Objetivo. La gestión a lo largo del proyecto debería identificar los peligros, identificar las medidas de eliminar o mitigar esos riesgos. Esa es la idea. La idea es identificar los riesgos y reducirlos mediante alguna medida. No por simplemente identificarlo y decir, ya, quiero que bajen. Tengo que decir cómo. ¿Ya? Debiera hacer especial énfasis en eliminar la probabilidad de ocurrencia con desastrosas consecuencias. O sea, hay riesgos que no deberían existir. Hay que eliminarlos. La estrategia de gestión debería incluir una definición de las responsabilidades de la gestión de cada una de las partes. Entonces uno tiene que decir, es del cliente, es del constructor, es del ingeniero que está proyectando, etc. Una breve descripción de las actividades que se deben llevar a cabo para alcanzar esos objetivos de mitigación. Un seguimiento de las hipótesis consideradas en cada fase y procedimientos de monitorización y control. Eso es lo mismo. Ya. Entonces vamos a identificar los riesgos. ¿Ya? Identificar los riesgos. El proceso de identificación se apoya en una revisión de la experiencia en proyectos similares. Eso es experiencia. Bien por experiencias conocidas o por mediante publicaciones. ¿Ya? Eso es lo primero, de tener experiencia en las cosas que pasan. ¿Qué es lo que pasa? Un estudio de los pedidos genéricos asociados con el tipo de trabajo y proyectos que se van a llevar a cabo. O sea, dado un proyecto de un cierto tipo, en ciertos lugares, en ciertos terrenos, en ciertos medios, uno ya sabe más o menos lo que podría pasar. Un diálogo con personal especializado del equipo de proyecto. ¿Ya? Entonces siempre hay la necesidad de tener gente que sepa mucho del tema. Es recomendable identificar los peligros potenciales de forma estructurada. Como ejemplo, se proponen los siguientes grupos de riesgos. Riesgos generales. Problemas contractuales. Aquí hay una lista. ¿Se fijan? Esto es una lista
y ya están identificados. Problemas contractuales, insolvencia, problemas institucionales, insolvencia tanto del contratista como del cliente, que no puede pasarse de los costos, intromisión de las autoridades, de repente hay problemas legales o se meten las municipalidades o el gobierno a complicar la cosa. O a poner claro que, ojo, que están interviniendo sectores que no están autorizados, por decir algo. Intromisión de terceras partes, otros. Problemas con la mano de obra, huelga, etcétera, también son cosas que pasan. Riesgo específico, accidentes, condiciones adversas desconocidas, eso es lo que uno intenta evitar con las exploraciones. Sobre todo eso. Diseño y especificaciones inadecuadas, eso es cuando la ingeniería hace un mal trabajo. Fallo en los equipamientos importantes. ¿Ya? Ejecución deficiente. ¿Ya? Entonces aquí hay referencias. Hay dos referencias súper interesantes. Las vamos a ver. Vamos a ver esas referencias. Son las 8:06. Vamos a estar hasta... ¿Qué era el recreo? ¿A qué hora deberíamos parar? A las 9:10 termina la hora, profe. Entonces, según lo que tengo yo, deberíamos hacer un break a las 8:25. Son las 8:05. 20 minutos. Ya. Entonces seguimos un ratito. Vamos a ver la referencia Gacitúa. Gacitúa es una memoria. Pero mire, vamos a ver primero el otro. La guía, control de riesgo. Esta es una guía donde aparecen muchos riesgos, mucho. Entonces uno se puede marear, es mucho. Esto que le estoy pasando yo es una cosa que normalmente no se pasa en los cursos de pregrado porque ya tienen que ver con los contratos, con la vida misma. Entonces es mucho, pero yo se los paso porque creo que es importante. A veces uno subestima estas cosas y le hace mal a ustedes porque tienen que saber lo que se van a encontrar afuera. Entonces, a ver, les voy a pasar, voy a mandar esto. O sea, en este curso nunca se van a quedar cortos por material si es que a ustedes les interesa. O sea, si no les interesa, pues ustedes no miran nada. Pero no se los recomiendo porque después no van a tener tiempo y no van a saber qué buscar. Es bueno que le echen una ojeada a las cosas que les mando, para que sepan que lo tienen. Cuando le haga falta, lo van a tener ahí. Entonces, para su disco duro, ustedes siempre deberían tener unos 2 discos duros. Uno, o sea, los dos las mismas cosas, por si se les pierde uno. Entonces, uno lo tienen guardadito bien y el otro lo andan trayendo. Si quieren. Si quieren. Ahora, tampoco es muy bueno depender de los discos duros porque si se les pierde, sufre. Yo tenía amigos que han perdido sus discos duros, es horrible. Pero creo que están las nubes ahora para eso, que sí. Ya. Entonces, este librito, este que está aquí. Este es un librito, es como relativamente moderno, 2013. Está en inglés, sabemos que está en inglés, pero habla de todos los temas de seguridad en un túnel. ¿Ya? Entonces, habla de muchas cosas, desde la planificación, la inspección, los riesgos, fíjese, la 22, los riesgos, cómo controlar los riesgos, qué es lo que, entonces identifica, fíjense en el 22, vamos a ver, el 22, va identificando, no lo vamos a leer ni nada, así lo vamos a mirar nomás. Eso es lo que le digo yo, que ustedes tienen que tener libros que vayan conociendo. 21,
Ya. Fíjense, estos son riesgos comunes asociados con los trabajos. Esto es accidente, bueno. Ya, las medidas que se deben tomar de control tienen que ver con minimizar los riesgos, ¿no es cierto? En términos razonables. Ya, fíjense, riesgos en espacios confinados, ya, gases, ese es un tema. Entonces, eso es lo primero, gases, caída de piedras, caída de rocas. Y acá da las medidas de mitigación. Por ejemplo, para caída de roca, obvio que en un túnel hay que inspeccionar regularmente. ¿Ya? Después hay que, esto es como verificar que están firmes, o si no, habría que apernarlo. Ya se supone que está apernado, pero 8 pleteados. ¿Ya? Poner en los nuevos soportes. Falla en los pisos o en la pista rodado, porque a veces se hacen hoyos, qué sé yo, a veces no se pavimenta, es así nomás, está lleno de agua, no se ven los hoyos, etc. Esto es cuando el acuñado, sacar las piedras. Agua, fíjense, agua, hay que grautear o sacar, agotar, poner medidas de agotamiento. Y así, esto es gas. Hay movimiento de maquinaria, calor, ruido, ¿ya? Electricidad, el tema del cableado, explosiones, gases inflamables, vapores. ¿Ya? Después, ¿qué peligro hay si yo excavo a mano? Por decir, ¿ya? ¿Qué peligro hay si uso estos elementos como en la maquinaria? ¿Ya? Tunelera. ¿Ya? Fíjense, estos son riesgos con las tuneleras. Y así, este libro se trata de eso. ¿Ya? Esto ya es como sacarle una radiografía a la forma de hacer un túnel. Todavía no vemos eso, lo vamos a ver en general con una presentación, vamos a ponerlo en forma que lo entiendan. Este otro es una memoria que hizo un chiquillo de la Universidad de Chile, análisis cualitativo y jerárquico de incertezas en la construcción. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son las incertezas. Este es más fácil de leer. ¿Ya? Entonces, se consideraron 3 métodos de excavación en perforación y tronadura, en suelo y mecanizada. Ya, lo mismo que vamos a ver nosotros. Ya. Dice, de este análisis, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Cómo está hecha la memoria? Se solicitó a 9 profesionales con experiencia de túneles en Arcadis, Chile. A un geólogo, a 3 ingenieros de mina, a 3 ingenieros civiles, a 2 constructores civiles. ¿Ya? Considerando una serie de variables. Entonces se les preguntó a ellos cuáles pensaban ellos que eran las variables más importantes. ¿Ya? Entonces, fíjense que se concluye que la mayor cantidad de incerteza en un proyecto de túneles provienen de la etapa exploratoria. Fíjense esto. El 59%, con todos estos profesionales, con la experiencia que ellos tenían. Y de la construcción, un 22%. ¿Se fijan? Etapa exploratoria, la importancia que tiene. Dentro de la etapa exploratoria, las condiciones hidrogeológicas y geológicas son las más importantes. Fíjense, la hidrogeología, el agua, el 25%. Y la geología, el 24%. O sea, entre las dos, se llegan casi el 50%. ¿Se fijan? Por eso que era importante que viéramos el capítulo que vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son las condiciones en las que yo trabajo? Por eso la geología, la hidrogeología. En la etapa de construcción, las principales incertezas son problemas medioambientales, un 6%, no es tanto, calidad, 8% tampoco, administración de la fauna tampoco, fíjense, se reparte, menos. Las vamos a ver. Se determinó que en el método TBM, la tunelera
es más incierto que el método NATM al momento de elegir cuáles son los dos métodos de excavar. ¿Ya? Y más incierto que el método de perforación cuando se excava en roca. También es sensible a la incerteza de la exploración. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay? Acá. Va. Fíjense, colapsos de túneles en los últimos 80 años según el método de construcción. ¿Ya? NATM, 32%. ¿Ya? Pero las TMBM, 21%. O sea, este es más incierto, más inseguro. Drill and Blasty, 12%. Fíjense qué curioso, ¿eh? Pero estos son en suelos malos. El NATM siempre más o menos se usa mucho en suelo. Ya. Mire, se estima que en un proyecto de túnel hay alrededor de 500 riesgos. ¿Ya? Estos pueden afectar a los empleados que trabajan en a tercero, a los plazos, al presupuesto. Fíjense. Uno asociado a incerteza en la estimación de costo, avance, y los otros asociados a eventos extraordinarios. Aquí lo dice. Existen 3 fases en las cuales se debe lidiar con los riesgos. En el diseño, en la negociación del contrato y en la construcción. Son 3 fases. Ya, ¿qué más? Vamos a ir a los monitos. Fíjense. Etapa de exploración. Ya, entonces, ahí está la tablita que vimos de Vallejo. La representación. Las fallas que hay. Esto es la interpretación de los perfiles geotécnicos. Fíjense, hay 3 fases. Esa y esa. Así va evolucionando el perfil. Mire, ahí se ve la diferencia. Este perfil se hizo con 2 calicatas. El segundo se hizo con 3 sondajes más. Y el tercero el real. Entonces va cambiando. Entonces, vamos a buscar. Aquí está, pero aquí está, lo que pasa es que aquí está definiendo todos los riesgos. Acá está. Aquí están los resultados de la encuesta. Ya. Percepción de la incerteza según la especialidad. Distribución de la incerteza. ¿Ya? ¿Qué es lo que piensa cada uno respecto a la exploración y caracterización del medio? Fíjense, los ingenieros civiles son los azulitos, los ingenieros de mina, este cafecito, el violeta, los geólogos. ¿Ya? Todos tienen la gran percepción de que la exploración la que más incerteza genera. Y después la construcción, después referente al diseño y después el contexto. Dentro de la incerteza de exploración del suelo, fíjense, las condiciones geológicas y la hidrogeológica se llevan casi todo. Y después la parametrización. Entonces lo importante es la geología. Después la incerteza proveniente del diseño. ¿Qué es lo que más afecta del diseño? La modelación. La modelación es lo importante. Los elementos de refuerzo, sí, el cálculo, la menor incerteza. Y esto durante la construcción. Fíjense, relacionado con la organización de la faena y con la calidad de la construcción. ¿Ya? Con el contexto, el clima, lo que más afecta. Después la vida útil. Después la impermeabilidad. ¿Ya? Esto es durante el contexto.
Y aquí las condiciones geológicas. Identificación de los estratos, las singularidades, la estructura civil, identificación de las estructuras civiles cercanas, las fallas geológicas, las fallas. ¿Ya? Y así pueden, en esta memoria pueden identificar ustedes cuál es lo que más afecta. Estimación de la calidad del macizo. ¿Se ubican? Las condiciones hidrogeológicas del agua, no la ubicación, sino las presiones del agua. Y así. Ya, hoy son las 8:20. Ya. Ahora sí que hay un pequeño recreo. Ya, 10 minutos. 10 minutos de paro. ¿Les parece? Ya, profe. ¿Le llegaron la guía, cierto? Sí, le llegaron. Ya, 10 minutos.